migración haitiana es un fenómeno complejo que ha ido adquiriendo cada vez más visibilidad en México, particularmente a partir de las caravanas que cruzaban el país en busca de asilo en los Estados Unidos, pero también a raíz de la manera en la que la sociedad mexicana ha reaccionado a este fenómeno. En este programa vamos a abordar el caso de la migración haitiana en la ciudad de Monterrey y los efectos que ésta ha tenido en la sociedad regiomontana. Soy Carlos y el día de hoy nos acompañan el doctor Oscar Misael Hernández y la doctora Socorro Arsaluz, ambos profesores investigadores en el COLEF y especialistas en migración, entre otros temas. Bienvenidos a Diálogos desde la Frontera, doctores, doctora. Quiero comenzar con una pregunta que tiene que ver con el contexto de la movilidad haitiana en una ciudad como Monterrey. ¿Cómo es que se llevó a cabo esto? Bueno, ¿qué tal? Es un gusto platicar con ustedes del tema de la migración haitiana. Si bien ya habían llegado personas a la frontera con Acuña, nosotros el día 20 de septiembre del año pasado despertamos con la noticia, ese día desde las 5 o 6 de la mañana, de que estaban llegando personas haitianas también aquí al centro de la ciudad. Eso nos sorprendió un poco porque no pensábamos que fueran a llegar así en gran cantidad. No estaba como que, no lo habíamos visto de esa manera, ya que nosotros no nos ubicamos en una zona fronteriza. En cuanto nos enteramos de que esto estaba sucediendo, un grupo de investigadoras e investigadores de aquí de la sede del COLEF, fuimos a hablar en la tarde con el director del albergue donde llegaron las personas, con el padre Felipe de Jesús, director de la Casa Indy, para plantearle la posibilidad de hacer un diagnóstico de lo que estaba sucediendo. Pues se imaginarán, ese día todo era caos, mucha gente moviéndose, eh, familias completas, muchas mujeres estaban en la calle, se instalaron en toldos, empezaron a organizarse para la comida. Afortunadamente había gente también voluntaria que estaba llevando alimentos y que estaba llevando otros insumos, pero efectivamente era una situación muy complicada. La otra cuestión es que al empezar a sondear y a platicar con la gente, pues muchas de las personas no hablaban español. Entonces, ahí fue una primera dificultad que tuvimos para establecer contacto con las personas haitianas. Posteriormente, nosotros decidimos empezar a trabajar ya más organizadamente con estas personas una vez que obtuvimos la autorización de los encargados del albergue, y trabajamos de dos maneras. Una, hicimos algunas visitas de observación. La otra fue la aplicación de una encuesta los días 1 y 2 de octubre, y posteriormente la realización de varias entrevistas con personas con las que nos podíamos contactar, que hablaban un poco más español. Y después le dimos forma, ¿no?, a toda la documentación que obtuvimos. ¿Cuál era la intención? Tener un primer perfil de quiénes eran, qué buscaban, de dónde provenían, sus niveles de escolaridad, la forma en la que viajaron y sus necesidades detectadas. De tal manera que se produjo el reporte de investigación, que es el que está disponible en el sitio del colegio. Tenemos las tres ciudades, Acuña, Monterrey y Matamoros, y las tres tienen características similares en cuanto a la organización, en cuanto a los temas abordados. También existe una introducción de contexto general sobre las migraciones continentales, una parte muy interesante sobre el marco legal jurídico que acompaña toda esta situación, ¿no? Toda la cuestión, ¿no?, que está detrás, que tienen que sortear las personas que están buscando, en este caso, refugio en México. Y finalmente una serie de recomendaciones de políticas públicas. Pues la intención de estos documentos es que sean un insumo para la toma de decisiones, que
den información a las autoridades encargadas de tomar decisiones al respecto y que sean un insumo para las políticas públicas en materia de migración en toda esta zona del noreste. Muchas gracias. Doctor Oscar Misael Hernández, ¿cómo se da la llegada de las personas haitianas a una ciudad como Matamoros? Bueno, se da precisamente no de forma aislada, sino en un contexto que, al igual que lo que sucede en Monterrey o previamente en Acuña, Coahuila y del Río Texas, obedece a un escenario internacional de movilidades transnacionales propiamente, ¿no? Hay que recordar que Haití propiamente ha vivido varios desastres, varios procesos. Por ejemplo, en 2010 un terremoto, en el 2016 fue azotado por el huracán Matthew, en el 2021 tiene otra vez un terremoto y un magnicidio, el asesinato del entonces presidente Jovenel Moïse, y esto lo que suscita son una serie de desplazamientos que, en primer lugar, pues tienden hacia Sudamérica, pero después con este nuevo cambio del flujo migratorio, pues empiezan a desplazarse de Estados Unidos, pero no a una sola ciudad, ¿no? Sino específicamente a diferentes ciudades fronterizas, entre ellas Matamoros, que es una ruta migratoria desde hace varios años, y precisamente la escogen algunos migrantes, no en septiembre cuando suceden el evento de los migrantes que quieren cruzar del río Texas, sino desde mediados del año 2021 ya se empiezan a hacer visibles. Pero precisamente en el mes de septiembre del año pasado es cuando adquieren más visibilidad el tránsito de migrantes, en su mayoría adultos, pero obviamente también menores de edad, que estaban pasando por aquí con destino a ciudades como Monterrey o a Acuña, Coahuila. Muy bien. Desde luego que hay más que decir al respecto, nada más que tenemos que hacer un corte. Así que por favor, no le vayan a cambiar. Seguimos en Diálogos desde la Frontera.
Continuamos en Diálogos desde la Frontera. Les recuerdo que estamos con el doctor Oscar Misael Hernández y la doctora Socorro Arzaluz y nos están platicando un poco sobre el caso de la migración haitiana en las ciudades de Matamoros y de Monterrey. ¿Cómo se vincula el fenómeno local con la movilidad transnacional? Bueno, como decía hace un momento, tiene que ver con desplazamientos desde hace varios años, especial desde Caribe hacia Sudamérica por cuestiones de desastres naturales, también por crisis económicas, por supuesto, y por condiciones de violencia que viven en poblaciones del Caribe, en particular en Haití, ¿no? Y bueno, a final de cuentas, creo que la mejor evidencia del vínculo entre el fenómeno a nivel local, sea en ciudades como Matamoros, Monterrey o Acuña u otras, como sucedió en Tijuana precisamente en el 2016, el tránsito de poblaciones migrantes como los haitianos o de otras naciones, pues obedece precisamente a este tipo de crisis que se están dando en países muy particulares. Pero aquí hay algo muy interesante en el caso de los haitianos. En primer lugar, yo creo que están esas crisis que se vivieron en la isla propiamente, y en segundo lugar, las crisis que se vivieron en Sudamérica en el último par de años en términos económicos, y esto suscitó que empezaran una serie de éxodos. Y prueba de ello es que gran parte de la población que entrevistamos o encuestamos en estas ciudades de la frontera norte de México, mucho de lo que argumentan es que a final de cuentas o emigraron por razones económicas o emigraron por razones de violencia o lo hicieron por una mezcla, ¿no? Entonces estamos precisamente siendo testigos desde estas ciudades fronterizas de cómo fenómenos globales o transnacionales se están haciendo visibles a nivel local o a nivel regional. Muy bien, entiendo. Y de acuerdo con los resultados del trabajo, ¿qué es lo que buscan las personas haitianas, por ejemplo, en el caso de Monterrey? Y pues, como te comentaba hace un momento, nosotros utilizamos dos instrumentos, ¿no? Un cuestionario para indagar qué es lo que, algunos perfiles y qué es lo que buscaba la gente. Y también se hicieron algunas entrevistas a profundidad. Eh, un, eh, Te doy algunos datos. La mayoría de las personas que viajaron, un porcentaje del 75%, son hombres en proporción a 25% de mujeres. La mayoría, un 70% aproximadamente, viajan en familia, es otro dato que tenemos, y más del 90% de las personas provenían de Chiapas, habían entrado por Tapachula y estaban buscando refugio y tener el trámite en la frontera sur. Ante la cerración de las oficinas de Comar en Tapachula, optaron por viajar hacia Monterrey, donde también existe una oficina de Comar. Entonces, un porcentaje importante de esta población está buscando el refugio en esta ciudad, está iniciando un trámite en este momento, y su intención, al menos más del 50% de personas que manifestaron su intención de quedarse en México, ¿sí? De empezar a buscar empleo, empezar a sentarse en la ciudad. Eso, en ese momento, ¿no? Los datos son para el momento en el que se realizó el levantamiento de datos, y había un 40% aproximadamente que estaban buscando el cruzar la frontera, estaban buscando ir a Estados Unidos, donde tenían familiares y amigos. Pero no olvidemos, ¿no?, que existen una serie de restricciones en este momento para cruzar la frontera. Entonces, ese porcentaje que estaban esperando quedarse en México probablemente puede variar, ¿sí? Algunos ya estaban en búsqueda de empleo, algunos ya se estaban asentando en viviendas, no solamente en los albergues, sí, sino que ya estaban buscando vivienda. Y bueno, estamos hablando que ya pasaron algunos meses de este trabajo, entonces probablemente si volvemos a hacer ahora un levantamiento de datos, nos encontraríamos, ¿no?, con algunas variaciones, ¿no?, a esta información que se obtuvo en ese momento.
Muy bien. No sé si me pueda decir alguno de ustedes, no sé, doctor Oscar Misael, ¿cuál es la relevancia del estudio de una ciudad fronteriza en particular? Bueno, en primer lugar, y en términos generales, me parece que realizar diagnósticos de esta naturaleza es más que relevante para el diseño y la implementación de políticas públicas. No se puede concebir hacer esto último sin tener un paisaje, sin tener un panorama, es decir, sin tener información sociodemográfica, más específica, económica, en términos de posibles agresiones o trato de las autoridades o de otros actores hacia los migrantes. Entonces, tener estos diagnósticos es sumamente relevante en materia de diseño de políticas públicas, ¿sí? Y esa es principalmente la función de una institución como el Colegio de la Frontera Norte, estar aportando este tipo de trabajos, ¿no? En segundo lugar, creo yo que es muy importante porque nos estamos dando cuenta de cuáles son los matices que adopta un flujo migratorio particular por diferentes ciudades o regiones fronterizas. No podemos pensar, por ejemplo, que el mismo fenómeno de la llegada de haitianos que se dio a Tijuana en el 2016 tenga características idénticas o muy similares a las que se están dando últimamente, a las que se dieron últimamente en el 2021 en Acuña con el cruce a Ciudad del Río o en Monterrey o en Matamoros. Es decir, captar los matices particulares de cada flujo migratorio es sumamente importante porque de esto también depende lo que podamos aportar o no si nos consultan las autoridades municipales o los coordinadores de asociaciones civiles de apoyo a migrantes sobre qué tipo de acciones se recomienda hacer. Muy bien, sí, desde luego. Yo creo que tenemos para seguir discutiendo sobre esto, nada más que tenemos que hacer otro corte. Así que volvemos con Diálogos desde la Frontera, por favor no le cambien.
Seguimos en Diálogos desde la Frontera. Les recuerdo que estamos con el doctor Oscar Misael Hernández y la doctora Socorro Arsaluz. Hablábamos sobre el caso de la migración haitiana en México y en específico en dos ciudades fronterizas, Matamoros y Monterrey. Ya nos contaron un poco sobre el contexto, ya nos contaron un poco sobre algunos de los resultados de su trabajo, pero ¿qué pasa con la sociedad civil en todo este proceso, tanto en Monterrey como en Matamoros? Bueno, pues la sociedad civil ha sido fundamental para la acogida, ¿sí? Para la guía, ¿no? de trámites, para muchos procesos que pasan las personas en su llegada a México. Como mencioné hace un momento, un albergue en particular en Monterrey, la Casa Indy, fue donde llegaron la mayoría de las personas haitianas. Pero algunas otras se dirigieron a otros albergues, se dirigieron a Casa Nicolás, que es otro albergue pionero en la ciudad, y los trámites, el apoyo en los trámites también fue dado por Casa Monarca, quien asesoró a las personas para la realización de sus trámites en Comara. Además de estas organizaciones que están constituidas, hubo también, eso lo pudimos observar en las visitas que hicimos, gran cantidad de personas que en forma particular acudían con donativos, con insumos para las personas, ¿sí? Entonces aquí se pudo ver como las dos caras, ¿no? Por una parte, esta sociedad civil que apoyaba, sí, y por otra parte quienes también se oponían al asentamiento de estas personas. Hubo muchas discusiones, ¿no? En ese momento al respecto se siguen dando, pero sin duda la sociedad civil ha sido fundamental, como pasó también en Tijuana, ¿sí? Ante la escasa respuesta de los gobiernos locales. Cabe señalar que aquí en Nuevo León, en los momentos que se dio esta llegada de personas haitianas, se estaba dando el cambio de gobierno estatal, entonces también fue un momento como de desajuste y de otra vez, ¿no? Información para las nuevas autoridades de lo que estaba sucediendo. Entonces fue un tema que, de no ser por sociedad civil, esto hubiera rebasado completamente las capacidades de los gobiernos. ¿Qué sucede Es- en Matamoros, doctor Oscar Misael? Yo creo que es bastante similar, ¿no? Como mencionaba la doctora Saluz, pues no podemos concebir este tipo de fenómenos sin la participación de la sociedad civil y en particular de las asociaciones de apoyo a migrantes. Al menos en un contexto fronterizo local como Matamoros, la experiencia desde el año 2009 ha sido bastante ejemplar en materia de este tipo de asociaciones de apoyo a migrantes y en particular de los albergues. De no ser por este tipo de figuras, yo creo que el fenómeno se desbordaría aún más. Aquí tuvimos la experiencia de un campamento de migrantes que se instala ex profeso a orillas del río Bravo, muy cerca de las oficinas del Instituto Nacional de Migración, y fue de los más grandes, no solo en Tamaulipas, sino a lo largo de toda la frontera México-Estados Unidos. Y de no ser por este tipo de asociaciones de apoyo a migrantes, el problema habría sido mayor. Hoy en día, con el flujo de migrantes haitianos y de otras nacionalidades, los albergues, las asociaciones de apoyo a migrantes también han salido avante con este tipo de apoyos, no solo de alojamiento, no solo de alimentación, de vestimenta, sino también de trámites legales, de apoyo psicológico, etcétera. Y al mismo tiempo, ellos, por supuesto, por su carácter o énfasis espiritual, pues es otro gran recurso que a veces lo pasamos por alto, ¿no? Pero paralelamente hay un apoyo moral que incentiva o protege a los propios migrantes en contextos de riesgo. En conclusión, el apoyo de la sociedad civil en sus diferentes expresiones es crucial en la frontera. Agradezco la invitación que me hicieron por parte del Colegio de la Frontera Norte, de mi institución, a presentar los resultados de la investigación que se hizo sobre la migración haitiana a la zona metropolitana de Monterrey.
Muchas gracias por la invitación. Es un placer, como siempre, estar en Diálogos desde la Frontera y contribuir parte de lo que hemos realizado en torno a flujos migratorios, en este caso como el de la migración haitiana. Doctor Hernández, doctor Arsaluz, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Esperamos que la información permita que más personas se interesen por comprender este fenómeno tan complejo. Gracias también a quienes nos estuvieron viendo a la distancia. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en redes sociales. Nos vemos en la próxima emisión. Soy Carlos y esto fue Diálogos desde la Frontera.